Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Es tu buena compañía. 5 de la tarde con 4 minutos, 5 de la tarde con 4 minutos en todo el territorio nacional. Ya estamos en esta segunda parte del programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo, nuevamente. Gracias, Virginia, y muy buenas tardes a todos aquellos que se acaban de pegar a la sintonía de Radio Atlántica y la página de Facebook. Así es, ya tenemos en contacto, ya estamos en contacto con nuestra invitada de hoy. Hoy, 7 de julio del 2020, tenemos de invitada a la candidata a senadora por Juntos, por la Alianza Juntos, la señora Griselda Muñoz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo, como también a usted, querida Virginia Guardia. Muchas gracias a Radio Atlántica. Muy buenas tardes, señora Griselda Muñoz. Ella es candidata, como ya lo decía Virginia. Señora Griselda, ¿cómo está viviendo esta nueva etapa de la flexibilización de la cuarentena en Santa Cruz? Con mucha pena, estamos viendo de que la ciudadanía no ha tomado conciencia. Creo que no se ha involucrado realmente con la corresponsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos. Creemos simplemente que es responsabilidad de las autoridades y no es así. El día de ayer, por ejemplo, que el horario tope eran 15 de la tarde, lamentablemente seguían abiertos los negocios y también los vehículos circulando. Creemos de que esta etapa de flexibilización no tiene mucha conciencia por parte de los ciudadanos. ¿Y cómo ve el hecho de que se ha habilitado de que los del transporte público trabajen solamente con el 60 o 50% de sus unidades y solamente se habilite las placas pares e impares en otros días? Y esto está generando de repente confusión en la gente y que en definitiva la gente sube a los micros sin que haya el respeto a las normas de bioseguridad. Se había dicho que solamente pasajeros sentados. Hay denuncias y quejas de la gente de que los señores del transporte paran para alzar a la gente y van personas paradas. ¿Cómo ve esto? Mire, la primera ciudad que determinó que el transporte vuelva a las calles fue La Paz. ¿Cuál fue el resultado? De que es el segundo departamento que tiene más casos de COVID-19. ¿Qué nos enseña esto? Claramente, en La Paz, los mismos sindicatos se organizaron para que la dirigencia vaya y cubra esos términos del control del número de placas y el turno que le tocaba correspondientemente. Sin embargo, no hay la cantidad de policías, ni gendarmes, ni ejército que haga prevalecer estas normas porque viene la inconsciencia del transportista en primer lugar, ya que no respeta las normas que le han dado, como también, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre también es de que como van solo con el 50% de los pasajeros que supuestamente según su capacidad debieran de ir, ellos están pidiendo el incremento del pasaje. Eso es lo que ha ocurrido en La Paz, por lo que el municipio ha determinado otras normas de volver a restringir. Pero ¿qué es lo que ocurre en Santa Cruz? Lamentablemente no existe la conciencia también de parte del autotransporte, ya que muchos no han adecuado de acuerdo a las normas que ha determinado la alcaldesa interina. Bien, señora Griselda Muñoz, ¿cómo cree usted que se debería trabajar para educar, para concienciar a la gente? Porque hasta ahora vemos de que se dijo flexibilizar la cuarentena a partir del 6 y todo fue un alboroto.
¿de qué dependería o qué se tendría que hacer para que la gente tenga orden y respeto a las normas? Mire, ¿qué es lo que ocurre? La gente tiene que concientizarse con las cifras que vemos todos los días en la televisión. Lamentablemente cuestionan y dicen que el ministerio no solo debería de dar cifras de los fallecidos o los nuevos casos, sino debería de tal vez profundizar en su campaña de concientización. Por otro lado, también deberían de involucrarse los dirigentes y otros líderes que tengan oída en este tema de la concientización, porque este es un problema de todos. Sé que necesitan trabajar, pero también ahí es un foco de infección si no se respetan las medidas de bioseguridad. Complicado, ¿no? Es complicado. Antes de ir a una pregunta que hay en el Facebook, ha renunciado el ministro de Economía y ha sido reemplazado por el señor Óscar Ortiz. ¿Cuál es su opinión de este cambio repentino que ha sucedido en el Ministerio de Economía y por ende en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, señora candidata a senadora Griselda Muñoz? Lamentablemente ahí tenemos el tema de la seguridad y el bienestar del ministro José Luis Parada. Se había cuestionado desde el Parlamento que muchos de los ministros de la presidenta Yanine Áñez estaban en la edad de riesgo, como son la tercera edad. Y creemos que el ministro, así como el exministro de Salud, que también tuvo que salir por el tema de la edad y por el tema de ser susceptible de poder sufrir el contagio. Tenemos al ministro Yerko Núñez, que actualmente está con el COVID. Y bueno, la mayoría de los ministros y viceministros que aún continúan trabajando, lamentablemente es de acuerdo a la edad que les ha venido dando, de que ellos han podido superar y otros lamentablemente no lo han podido hacer, así como tenemos al doctor Óscar Urenda, que aún lucha por la vida en terapia intensiva. Es decir, que el cambio obedece simplemente a un tema de salud, estrictamente. Estrictamente un tema de salud y un tema de seguridad, toda vez de que el ministro Parada está en la edad de riesgo y bueno, por recomendaciones familiares, exigencia de su familia más que todo, hace de que él tenga que replegar a la ciudad de Santa Cruz, ya que el clima es muy elevado en la ciudad de La Paz y él no está acostumbrado a ese tipo de clima. Bien, importante. Peor en el invierno, ¿no? Importante aclaración que hace usted, porque la gente empezó a preguntarse y a preocuparse también por el cambio repentino en el ministerio, tomando en cuenta la situación política, social y económica que está viviendo el país. Tengo una consulta para usted en el Facebook. Ariel Muñoz desde Panamá, el ingeniero escribe y dice: ¿podrían preguntarle a la entrevistada si apoyaría militantemente a volver a constituir la República de Bolivia, dice, y a desmantelar el narcoestado? Hace la pregunta. Bueno, esa ha sido una propuesta que hemos tenido desde Unidad Demócrata, decirle a la persona que ha hecho la pregunta de que mi persona ingresó al Parlamento del 2015 al 2020. Hemos venido trabajando en la lucha contra la corrupción, la investigación de los casos de la China Camsey y otros, juntamente con varios diputados de oposición y senadores, y esa es nuestra línea. Creemos que no merece Bolivia volver al narcoestado y tampoco al tema del narcotráfico, que claramente se ha visto involucrado al ex gobierno del Movimiento al Socialismo y a líderes principales de este partido. ¿Y cómo se haría este retorno del Estado plurinacional desde la visión de usted como actual diputada y ahora candidata a senadora? ¿Cómo se haría este retorno del Estado plurinacional a la República de Bolivia? ¿Cuál sería el mecanismo que utilizaría juntos en el caso de ser gobierno?
Bueno, todos sabemos de que el Estado, la República de Bolivia ha sido transformada por el movimiento al socialismo con la Constitución del año 2009 que establece el Estado plurinacional. Creemos que tiene que ser otra asamblea constituyente la que determine nuevamente el retorno a la República, considerando de que ha sido una reforma constitucional forzada por el movimiento al socialismo y también, hemos hecho varias movilizaciones, el pueblo se ha levantado contra la no promulgación de la Constitución, sin embargo el movimiento al socialismo la impuso. Es decir, que desde la visión de usted, solamente la única forma para volver a la República de Bolivia es a través de una nueva asamblea constituyente. Es una nueva asamblea constituyente con un nuevo parlamento y con una nueva estructura de Estado, porque usted ve de que todos los órganos del Estado han sido cooptados por el movimiento al socialismo. Y lamentablemente, mientras no erradiquemos aquello, no vamos a poder lograr volver a reconstituir la República. Bien, señora candidata senadora Griselda Muñoz, nosotros, es decir, nuestra producción hizo una pregunta en el perfil de Radio Atlántica, por eso se la preguntábamos con relación a la renuncia y posesión del ministro Óscar Ortiz en la cartera de Economía. La pregunta que hemos hecho públicamente es: ¿qué opina usted de la renuncia del ministro José Luis Parada y su reemplazo por Óscar Ortiz en el Ministerio de Economía? Y le vamos a leer algunos de los comentarios de la gente en las redes sociales para, de cierta forma, que usted también conozca la interpretación del ciudadano y de la misma manera usted pueda quizás aclarar en profundidad, aunque ya no los decía, de que obedece a un tema estrictamente de salud. Dice Víctor Daniel Urquizo Roca en el Facebook, dice: el licenciado Parada tiene enfermedad de base y pasa los 80. Dice. Enrique Landívar Cabruja dice: ministro de Economía, Óscar Ortiz es más político, solo tiene maquillaje de economista, así vamos mal Bolivia. Predominó lo político, campañas, sobre lo técnico. Dirce Rodríguez: su familia le pidió que renuncie, tiene enfermedad de base. Judith Gutiérrez Vázquez dice: Ortiz baila de cargo en cargo, ¿será que no hay otra persona capaz? Dice, eso algunos de los comentarios. ¿Qué opina usted, candidata senadora? Creemos de que el Ministerio de Hacienda es una cartera muy crítica, muy delicada y de mucha confianza, además de mucha responsabilidad. Es mentira cuando dicen que el licenciado Óscar Ortiz fuera una persona que tal vez no tuviera la capacidad de poder desempeñar este cargo y que simplemente él se dedica a la política. Viendo el currículum del licenciado Ortiz, él ha sido asesor varios años en la CAINCO. Tiene mucho que ver con el tema de los empresarios privados. Y bueno, él tiene conocimiento. Ahora hay una situación. Con el tema de la economía, lamentablemente, no se puede hacer política. Es un tema serio. Sabemos de que existe una asfixia en la Asamblea Legislativa. No se han aprobado varios créditos que se están frenando, se están bloqueando. Lamentablemente estos créditos iban a la reactivación que había propuesto en un plan de trabajo cuando fungía como ministro de Desarrollo Productivo. Sin embargo, esto se está siendo imposibilitado por el tema político del movimiento al socialismo en el Parlamento. Entonces yo creo de que no solamente es la cabeza, sino es un equipo que está detrás del Ministerio de Economía y Finanzas. Le sigo leyendo los comentarios. Usted me avisa, Virginia, si tenemos comentarios en la transmisión que estamos haciendo en este momento en vivo. Le sigo leyendo los comentarios de el Facebook con relación a la renuncia del licenciado Parada y la posesión del actual ministro ya de Economía, Óscar Ortiz. Y dice Óscar Douglas Marchetti Ortiz:
Qué pena por el licenciado Parada, dice, una pena su sorprendente renuncia. Miguel Aldana, así van atrás de todo esto, dice, solo pregunto. Diana Román Mourte dice, político. Ramiro Ramos, muy gratificante porque los personeros que pasaron por Caínco tienen una visión progresista, competitiva de la economía boliviana y segura ola volverá así. Felicidades a Ortiz, dice. Nelson Willy Choque dice, ya se sabe que Ortiz le toca parte de la repartija de cargos y también de la fortuna que se están robando los actuales gobernantes. Bolivia Fall dice, Ortiz está de comodín en todo, porque tiene que recuperar lo que gastó en su deplorable campaña para ser presidente. Si a Ortiz jamás se le conoció ninguna labor meritoria por el país, como muchos zánganos viven de la política desde hace casi 2 décadas y solo es otro oportunista más de la derecha racista. Jorge F. Ligerón Alba Chichi dice, no es buena señal, todos esperamos que el que entre lo haga bien. Miguel Ángel Justiniano, los únicos felices con esta posesión, los empresarios, deben estar picándoles las manos, dice. Otra parte de los comentarios. ¿Cómo ve y qué le responde a la gente que está comentando, señora Griselda Muñoz? Creo que el acusar a una persona de que va a entrar a robar, creo que es muy atrevido de parte de la persona que ha escrito. Porque en primer lugar, en el Ministerio de Hacienda claramente ha explicado el viceministro, por el cual se le está interpelando en la Cámara de Diputados, de que se ha quedado un déficit. Han quedado a 160 empresas de deuda que les han pagado del Banco Nacional un día antes de que el presidente Morales salga. Ha indicado de que se han tenido que mover algunas partidas para poder honrar los sueldos de todos los funcionarios públicos del aparato estatal. Yo creo que esa información es la que ha debido dejar el licenciado Parada y que el nuevo ministro informe a la población, porque existe una total desinformación al indicar de que las arcas del Estado estaban llenas y rebosantes de dinero. Nada más falso. Se ha llegado a pagar deudas, inclusive se siguen debiendo a las empresas que han venido realizando diferentes obras para el Estado. Yo creo que es tiempo de que el ministro haga un corte y dé un informe de cómo está recibiendo el Ministerio de Hacienda, cuál es el estado de las finanzas reales del país. En cuanto a lo que dice candidata Griselda Muñoz, en cuanto a lo que dice de falta de información, ¿usted cree que en eso está de repente tambaleando el ex Ministerio de Comunicación y ahora es viceministerio por las políticas comunicacionales que se deben hacer en cuanto a en este sentido? Sí, lo que ha habido es una reestructuración en cuanto al tema de la... Se ve que el Ministerio de Comunicación, primeramente la población censura de que se gasta mucho dinero. Es verdad de que no se debe gastar, se ha reducido el monto de la cantidad del presupuesto para el Ministerio de Comunicación, porque antes todas las entregas de obra, todo era con el rostro del señor Morales, siendo que eran presupuestos estatales. Ahora se ha disminuido. Lo que yo considero es que existe tal vez una no muy buena política de comunicación y transparentación de la información, porque muchos se decían, el presidente de El Salvador ha construido un hospital con 74 millones de dólares. ¿Dónde están los 120 millones de dólares que hubiera supuestamente recibido en donaciones el gobierno de la presidenta Yanine Áñez? Sin embargo, recibiendo la información, sabemos de que las donaciones no fueron en dinero en efectivo, muchas vinieron en insumos. Yo creo que está faltando información respecto a este tema y lamentablemente se está politizando, indicando de que se entra al Estado a robar.
¿Cómo se puede robar en un estado que lamentablemente ha quedado en bancarrota? Esa es una autocrítica que hace usted a su partido, por el cual está yendo como candidata, de que no se está trabajando bien en el tema de información a la población. No, eso es lo que le digo con relación a las preguntas que ha leído usted de los que están participando. Creemos que tal vez falta comunicar mejor esa información, que el Ministerio de Comunicación no ha dado tal vez los datos precisos, pese a que se ha informado claramente cuántos de recursos de dinero se ha gastado en la distribución de bonos, que se ha hecho a través de cuenta del banco. No ha habido intermediarios, no ha habido compras de insumos de manera directa. Todas las compras se han hecho a través del PNUD, a través de financiamientos del banco del BID. Entonces, ahí se ha dado información concreta. Tal vez lo que falta es poderlo centralizar en un cuadro más didáctico para que la población lo pueda entender y comprender mejor. Señora candidata Griselda Muñoz, precisamente por eso nosotros estamos utilizando este mecanismo democrático para que ustedes como candidatos, como administradores de la cosa pública, puedan conocer la percepción de la gente, si no de la totalidad, pero de la percepción de la gente que se manifiesta, y de esa manera puedan ir informándole, porque la gente está pendiente de lo que ustedes están diciendo, por eso hace su comentario y su pregunta. Y le voy a seguir leyendo, y dice líder Augusto Flores Gutiérrez, prioridad hacer campaña, dice, es movida política, pero una chambonada. Miguel Ángel Justiniano, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Hace una pregunta y dice, yo el manos limpia, nada raro que el ministro Parada no se haya prestado a cositas. Tengo por acá en la transmisión en vivo, dice Silvia Nerubia Landers, muy bien, dice, por las aclaraciones para que todos sepan la realidad de la situación y condiciones de nuestro país. Juan Pérez Vargas dice, bendiciones, doctora Griselda, siga adelante, Dios la bendiga. Y de parte de la gente que está conectada ya al Facebook. Algo que es inevitable poder preguntar, porque al saber de que vamos a tener una candidata, un candidato de Juntos, nos dicen, pregúntenle por favor acerca de los respiradores. Es inevitable, señora Muñoz, preguntarle de este caso tan sonado y que de repente unos dicen que perjudica la gestión transitoria de la actual presidenta Yanine Áñez. Claramente se ha informado con relación a la compra de los 170 respiradores españoles de que ahí están ya las denuncias formalizadas. La presidenta ha indicado que se investigue. En el Parlamento se ha conformado la Comisión Mixta de Investigación, en la cual se encuentran 6 masistas del Movimiento al Socialismo, entre senadores y diputados, y 2 diputados del PDC y de Unidad Demócrata. En total, la mayoría del Movimiento al Socialismo está en sus manos poder investigar. Aquí no hay una forma de poder tapar la corrupción. Se ha pedido la investigación. Y por otro lado, también está ahí el fiscal general del Estado, el señor Lanchipa, que ha sido designado por los 2/3 del Movimiento al Socialismo. ¿Creen ustedes que él no va a investigar de manera concreta, clara y contundente? Entonces creemos que eso está siguiendo su curso. Aquí a nadie se le ha permitido indicar de que el caso no se investigue. Por el contrario, se ha indicado que se investigue y que las personas responsables caigan. Ya se ha visto que el señor Valencia, como también el testigo clave, se ha visto que tenían implicancia con el Movimiento al Socialismo. Entonces, claramente hay que esperar que continúe la investigación en su curso normal. Bien, continuamos conversando con la candidata a senadora por la Alianza Juntos, que lleva a la presidencia al actual presidente Yanine Áñez.
Estamos conversando con la señora Griselda Muñoz, quien es candidata a senadora por Santa Cruz, y le estamos leyendo las preguntas, las opiniones de la gente en el perfil de Radio Atlántica, que hemos hecho una pregunta con relación a la sorpresiva renuncia del ministro José Luis Parada y a la posesión de Óscar Ortiz como ministro de Economía. Justamente tengo una opinión en el Facebook. Dice la señora Silvia Nerubia Landers: muy bien, señora Griselda Muñoz, dice, por decirnos que ya se tienen las comisiones con la participación de los del MAS para investigar las irregularidades que los mismos del MAS estaban involucrados, dice. Esa es la participación de la gente en la transmisión actual. Lino Sinclair dice en el Facebook: Tatín Marín de Dos Pingües, Cúcara, Mácara, Títere fue, yo no fui, fue Tete, pégale, que él fue, Óscar Ortiz. Dice, bueno, es su opinión de él, no sé cómo lo interpretarán, pero es la opinión. Dalva César Reyes. Sí. Adelante, yo tengo una pregunta para la señora Griselda. Dalva César Reyes dice: acrecienta la incertidumbre y la fragilidad de este gobierno de transición. Mientras tanto, los bolivianos siguen muriendo en los hogares, en las calles y en las puertas de los hospitales. Urge un gobierno legítimo, democráticamente, que priorice la salud y la economía de las familias bolivianas. Bien, y tengo para preguntar a la señora Griselda Muñoz acerca de este tema de las elecciones, que unos están conformes y se escuchan voces también que están preocupados por la pandemia y lo que pueda pasar en septiembre. ¿Cuál es su percepción? Bueno, claramente la ministra de Salud ha informado de que el tema de la cuarentena ha permitido que no lleguemos al 1.000.000 de contagios a la fecha actual, indicando que entre agosto y septiembre llegaríamos a 130.000 casos del COVID-19 y que sea un panel técnico profesional el que determine la fecha electoral de acuerdo a la realidad epidemiológica. Ese es un criterio que ha vertido los pasados días la ministra de Salud. Entonces consideramos de que este debe ser el camino. Sin embargo, ya sabemos todos que ha sido aprobada y promulgada la ley para las elecciones del 6 de septiembre y que el Tribunal Supremo Electoral ha indicado de que para las medidas de bioseguridad piensa tomar los recursos económicos que antes se daban a los partidos para que pueda incrementar el presupuesto de la realización de las elecciones con las medidas de bioseguridad. Hemos visto claramente en las elecciones pasadas del domingo en la República Dominicana que se han llevado a cabo las elecciones cumpliendo las medidas de bioseguridad, las cuales han sido ante todo el distanciamiento social y la utilización de los barbijos y de todos los instrumentos que ha determinado ante todo los expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Bien, seguimos conversando con la candidata senadora por la Alianza Juntos, sí, la señora Griselda Muñoz. Tengo una pregunta, le cuento, también de la señora Silvia Nerubia Landers. Dice, por favor, señora Muñoz, cuéntenos cuál es el rol principal de los senadores y diputados, dice, para la aprobación de los préstamos internacionales para cubrir los urgentes gastos y urgencia de apoyo a la situación de salud, dice. Gracias. Esa es la pregunta. Bueno, el tema, la función de un senador y de un diputado, ante todo, es aprobar los convenios que el ministro de Hacienda ha suscrito con organismos internacionales. Lo que tenemos que hacer en la Asamblea Legislativa Plurinacional es aprobarlos, fijarnos el monto, ante todo, si tienen la capacidad financiera de endeudamiento o no, la capacidad de pago o no, de acuerdo a aquello se aprueba. Sin embargo,
en el Parlamento han aprobado una última ley en el cual indica de que con carácter previo, antes de que el ministro de Hacienda pueda suscribir un convenio, tiene que ir a revisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, habiendo asumido una competencia del ministro de Hacienda de manera directa. Esta ley tenemos entendido que va a ser impugnada porque esta es la ley que está obstruyendo los créditos y la aprobación de estos en el Parlamento. Y tengo una consulta acerca de ello, perdón, usted tiene... Adelante. Tengo una consulta acerca de ello. ¿Cómo se vive esta situación en el Parlamento? Le pregunto porque nosotros que estamos afuera y la gente que está de repente en estos momentos escuchando la radio, de repente dicen, no, es mentira, son sus charlas, se gastan la plata en otra cosa, pero usted que está ahí viviendo la situación, ¿cómo nos los puede relatar qué es lo que se vive en cada situación de estas cuando necesariamente quieren aprobar de un lado la ley para que habiliten esos recursos para que lleguen y se hagan efectivos esas donaciones de repente y no da frutos? Bueno, con relación al último crédito, le puedo hablar del fondo del Banco Mundial. Con relación a ese crédito, primeramente se remite del Ejecutivo, va a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Finanzas, y bueno, cada comisión analiza de manera separada, posteriormente remite un informe al Pleno de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo aprueba y posteriormente se remite a la Cámara de Senadores para su revisión. Y posterior a ello recién va al Ejecutivo para su promulgación. En este caso, en todos los comités, en todas las comisiones y en la misma Cámara de Diputados y Senadores, el Movimiento al Socialismo tiene los 2/3. Entonces, ellos definen la agenda, ellos definen qué contrato ingresa a debate, en qué tiempo ingresa o no ingresa. Como por ejemplo, la ley del presupuesto para la salud del 10% está desde enero en la Comisión de Salud. Y está ahí sin tratamiento, sin debate, porque al presidente de la comisión, que es Franklin Flores, que es del Movimiento al Socialismo, no le da la gana de agendarla o considera que falta información o documentación. Entonces, es de esa manera como ellos manejan y determinan qué temas son prioritarios y qué temas no son prioritarios. Bien, le vamos a seguir leyendo los comentarios en las redes sociales, la participación, porque la intención, señora Griselda Muñoz, es que la gente sea la que escuche lo que le tiene que decir usted con relación a las dudas que tenga la gente y a sus comentarios. Más que una conversación que se quede entre usted como candidata y nosotros como periodistas, sino que la gente participe, esa es la intención. Y dice Iber Choque Mamani, esto ya es un circo. Y Juan Pa dice, estamos fregados pero terriblemente. Mónica Torres, se necesita compromiso sin juegos, no juegos sin compromiso, dice. Marco Antonio Canido Rivero, no sé cuál es peor. Estanislao Araúz dice, parece que el amigo José Luis le tuvo miedo al COVID, la altura y estar lejos de la familia. Una pena porque es un tipo que sabe harto de finanzas y ese ministerio requiere de gente especializada en el área. Vamos a estar en manos políticas y no técnicas con toda seguridad, dice Estanislao Araúz en el Facebook. ¿Qué opina, señora Griselda Muñoz, de todo lo que la gente está diciendo con relación a lo que veníamos comentando de la renuncia del ministro José Luis Parada? Bueno, consideramos de que, como habíamos indicado, de que por su edad, por su estado de salud y como muy bien dice, ya inició el invierno y lamentablemente en la ciudad de La Paz la temperatura baja a -1
grados de temperatura, en lo más duro que es el invierno, creemos de que ante todo ha precautelado su salud. Sin embargo, debemos darle la oportunidad al hoy ministro Ortiz a que pueda demostrar lo que él va a hacer. Su experiencia en el ámbito empresarial es grande. No significa de que va a favorecer a los empresarios, sino que la expectativa que se tiene que ver es en los hechos concretos que él va a asumir. Yo le solicito a la población y a los oyentes, démosle la oportunidad, no está ni un día posesionado, demos la oportunidad que pueda demostrarnos qué es lo que puede hacer por el país. Desde su perspectiva de usted, candidata a senadora, ¿usted cree que el señor Óscar Ortiz es el mejor reemplazo para el licenciado José Luis Parada? Aquí no se trata de que sea el mejor o el peor. Creo que es una persona comprometida que ha estado desde un principio acompañando y apoyando este proceso. Si usted muy bien claramente ha escuchado las palabras que él ha vertido, ha indicado que va a buscar que el Parlamento deje de bloquear los préstamos que se necesitan para reactivar al país. Y creo que ha sido la persona que ha logrado ante todo la negociación con el movimiento al socialismo para que podamos tener fecha de elecciones, la ley de elecciones, como también haber elegido a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Caso contrario, si no hubiese habido ese diálogo, esa concertación y ese acercamiento con el movimiento al socialismo, no hubiese sido posible ni la convocatoria de elecciones, porque lo ha sido aprobado en la Asamblea, que son los 2/3 del movimiento al socialismo. Bien, Ariel Muñoz desde Panamá dice y comenta, la comparación con la República Dominicana no ha lugar, dice, allá no hay una estructura narcocriminal participando en la contienda electoral, hay diferencias determinantes entre ambas realidades nacionales. Y dice la señora Silvia Nerubia Landers, esos son comentarios, no son preguntas, a lo que estaba leyendo usted. Sí, lo que pasa es que muchas veces la gente, en vez de... No pone los signos a veces. No pone los signos, en vez de preguntar, comenta. Bueno, pero eso es el ejercicio democrático, la libertad de expresión, como hoy estamos ejerciendo acá también con la señora candidata de la Alianza Juntos, la señora Griselda Muñoz, que está respondiendo a todos los que tienen duda, y eso es lo bueno de la democracia, eso es lo bueno de la participación. Por eso yo le quiero preguntar a nuestra invitada de hoy, la señora Griselda Muñoz, ¿qué va a pasar con el tema de los debates presidenciales, señora Griselda? ¿Se va a hacer una ley? ¿Se van a hacer debates? ¿Qué piensa usted de aquello? Bueno, inicialmente ya para la elección del 2019 se propuso una ley para que sea obligatorio que puedan debatir los candidatos a presidente, ¿no? Para que el pueblo pueda escuchar ante todo las propuestas y poder también, así como en su programa, poder intervenir y poder preguntar a los candidatos. Usted ha visto claramente que en 14 años el señor Morales jamás ha aceptado asistir a un debate, como también en la elección de octubre 19 no han aceptado, sin embargo sí ha representado el señor Linera, pero creemos que es una obligación de todo candidato para que el pueblo lo conozca y también para que sepa qué piensa, qué opina y qué plantea. Creemos que un debate sano, constructivo, de propuestas y de planes de gobierno, creemos que es muy fructífero para la población y para la toma de decisiones en el momento del sufragio. Sin duda que sería interesante, es importante escuchar a los candidatos en un debate. Sin duda, toda la razón, señora Griselda Muñoz. Y le voy a seguir leyendo los comentarios que hay en el Facebook. Dice la señora Silvia Nerubia Landers, el excelente ministro Parada es un excelente pilar de referencia y con el ministro Ortiz en el mismo lugar. Dice,
él tiene la experiencia y la calidad humana para respetar a todos los bolivianos. Aquí saldremos todos muy bien y adelante. Y sigue diciendo, muy bueno el programa. Gracias. Gracias a usted, señora Silvia, por participar de esta importante entrevista que estamos aquí con la Griselda Muñoz, con la candidata por la Alianza Juntos. Yo quiero preguntarle algo, señora Griselda, en cuanto al tema de salud. Usted estaba diciendo que desde enero está trabado este 10% por la Asamblea. ¿No hay forma de repente o no correspondería otra manera de ver la forma como aprobar este 10%? Lamentablemente no. La comisión de salud tiene que elaborar el informe y ese pasa recién a la a la Cámara de Diputados, al Pleno. Sin embargo, la presidenta de nuestra bancada había propuesto que de manera directa se pueda tratar. La semana pasada, supuestamente, el argumento era de que faltaba un informe técnico de las partidas presupuestarias o de la forma de cómo podría financiarse ese 10%. Sin embargo, envió una carta a la presidenta constitucional, Yanine Áñez, indicando de que se apruebe la ley con cargo al presupuesto y tomando en cuenta el presupuesto del Tesoro General de la Nación. Lamentablemente se ha hecho caso omiso y bueno, esa ley sigue esperando la voluntad del movimiento al socialismo para que se pueda aprobar. Bien, saliendo usted de senadora, siendo elegida el 6 de septiembre, si se llevara a cabo que ustedes fueran gobierno, ¿se va a tomar alguna acción contra todos estos actuales diputados, actuales legisladores, senadores que se están oponiendo a todos estos créditos, tomando en cuenta de repente las voces que dicen que están atentando contra la salud pública por el tema de la pandemia, que es urgente, y que ellos están limitando los ingresos y en cuanto a bonos, donaciones y de repente material de seguridad al país? ¿Se va a tomar en cuenta esto para hacerle una denuncia y procesarle a esta gente por el daño que o la falta de auxilio que pueden estar dando a la población boliviana? Yo creo que eso es lo correcto y creo que cualquier diputado o senador electo debe buscar ante todo el resarcimiento del daño que le han causado las personas del movimiento al socialismo y ante todo en esta etapa de crisis sanitaria económica se debería de dejar de lado este tipo de colores políticos y pensar solo en Bolivia y pensar solo en la salud. Lamentablemente no es así. Creemos que estas personas sí deben tener su responsabilidad y ante todo el nuevo gobierno electo democráticamente debe asumir esta responsabilidad. Hablando un poquito del proceso electoral que está convocado, y es decir, la carrera hacia las elecciones que son el 6 de septiembre, ¿está usted de acuerdo o su partido está de acuerdo de que se lleven adelante las elecciones el 6 de septiembre? Claramente Juntos ha enviado una carta al Tribunal Electoral en el cual se indica de que, bueno, se van a someter a las decisiones del tribunal. Sin embargo, ha solicitado de que tome en cuenta ante todo la realidad epidemiológica. Aquí ya está en manos del Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de garantizar las elecciones, como también las medidas de bioseguridad para los electores. Entonces es una decisión y competencia netamente del órgano electoral y Juntos va a acatar las determinaciones que asuma el Tribunal Supremo Electoral como es su competencia. Tenemos gente en las redes sociales. Sí, la señora Elvira Guzmán dice, tienen que ser procesados por hacer daño a todos los bolivianos y a la salud. Justamente lo que yo le preguntaba anteriormente, si se va a determinar enjuiciar a estos parlamentarios que están bloqueando, tal cual ustedes
permanentemente dicen que ellos están bloqueando los recursos para la salud. Y con respecto a eso, señora Griselda, tomando en cuenta que usted es actual diputada, ¿cuál es la razón principal por la que el Movimiento al Socialismo se opone a aprobar la ley de que incremente el presupuesto para la salud al 10%? Bueno, decirle de que la semana pasada se aprobó una ley en la cual indicaban con cargo a presupuesto, no indicaban partida, no indicaban montos, no indicaban nada absolutamente cuando aprobaron una ley. Sin embargo, para el 10% piden el monto, la partida. Entonces creemos que simplemente es una cuestión de las leyes piensan que son políticas. El padre Mateo ya se ha manifestado. Este es un proyecto de ley desde el 2015 que lo han trabajado los padres de los enfermos con cáncer, la ciudadanía en sí. Esta es una ley de la ciudadanía, pero lamentablemente ha sido presentada en 2 oportunidades. Desde el 2015 ha sido rechazada por los 2/3 del movimiento al socialismo. La población se acordará que el padre Mateo ha sido sacado del país por nada más de instigar de que el presupuesto era muy poco, que debería incrementarse al 10%. Lamentablemente, eso ha hecho el movimiento al socialismo y hoy justifica de que no tiene informes técnicos. Entonces, es una falta de voluntad política del movimiento al socialismo. En caso de que Juntos sea nombrado gobierno nuevamente, ¿se tiene previsto incrementar este 10% o se va a mantener el 10% del presupuesto del Tesoro General de la Nación para el tema de salud? Todos los que nos están escuchando y siguiendo en el Facebook pueden ingresar a la página para poder ver el plan de gobierno de Juntos y ahí podrán ver con relación a este tema del presupuesto para la salud. Juntos establece este presupuesto en base al Producto Interno Bruto del país. Ese porcentaje basado en los ingresos que se tengan en el Producto Interno Bruto. Señora Griselda Muñoz, hablando un poquito de política y de rumores que van, rumores que vienen, como dice una canción, resulta que se rumorea bastante en las redes sociales, en los medios de comunicación ha aparecido también la posibilidad, porque lo decía un ministro del gobierno de la presidente Áñez, de que posiblemente hubiera un acercamiento con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana para tratar de hacer una alianza. ¿Qué nos puede decir usted o qué le puede decir a nuestra audiencia con relación a todos esos rumores? Bueno, con relación a esos rumores, decir que simplemente es un criterio personal del ministro Murillo, no ha sido una posición política de Juntos, no ha sido ni debatido ni analizado al interior de nuestra alianza, y decirles de que, bueno, creemos de que el MAS y el Comunidad Ciudadana son lo mismo, ya que ellos obviamente se han liberado de responsabilidades, ¿no? Con Octubre Negro, en la época de Evo Morales, cuando le da la amnistía, y también con el caso Quiborax a Mesa, cuando le devuelve el favor el señor Morales. Y creo que el país ya está cansado de que se negocie con los muertos de Octubre, como también con el dinero de los bolivianos que perdió con el caso Quiborax. Dentro de otras cosas, en el ámbito político también hay muchas publicaciones en las redes sociales y se los ve a algunos dirigentes políticos decir que no quieren nada de acuerdo con la vieja política o con los viejos políticos. ¿Qué opina usted de esta posición de ciertos actores políticos? Bueno, los viejos políticos tienen sus mañas, pero también tienen experiencia. Yo creo que es decisión del ciudadano ver realmente
qué candidato cumple sus expectativas. Creemos que Yanine Áñez es una persona que por primera vez está candidateando a la presidencia. Evidentemente fue senadora, fue constituyente, pero ¿cuál fue su rol en la constituyente? Defender la Constitución porque estuvo en la oposición, haber sido, como todos los demás constituyentes, violentados, no dejarles ingresar a Oruro cuando aprobaron en puertas cerradas la Constitución, el movimiento al socialismo. ¿Y cuál fue su rol como senadora? Entonces creemos que no tiene nada irreprochable en su carrera política y creemos que merece ser la presidenta constitucional electa. Bien, ya nos toca cerrar la parte del programa, esta tercera parte. Nosotros muy agradecidos con usted por habernos cedido este espacio, por haber hecho campo en su agenda y atender y escuchar y explicar a cada una de las intervenciones de los oyentes de Reporteros en el Mundo, tanto en los mensajes de texto como también en el Facebook. Gracias, señora Muñoz. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a usted por la cobertura. Bien, gracias a usted, candidata, y esperemos que la gente haya quedado satisfecha con las respuestas de nuestra invitada de hoy, la candidata a senadora por Santa Cruz, la señora Griselda Muñoz. Por Alianza Juntos. Por Alianza Juntos, ya ustedes podrán escucharla. No será la única oportunidad en que estemos conversando con ella, porque seguramente la invitaremos nuevamente. Claro, y ella ha estado también anteriormente en debates aquí en el programa Reporteros en el Mundo y nuevamente le agradecemos por su predisposición, porque siempre digo esto, que cuando el candidato está haciendo campaña y se muestra y responde, pues dice mucho. Entonces, cuando da la cara, atiende a las preguntas, a los comentarios, no se corre, siempre está ahí. Entonces, eso dice mucho de un político. Gracias, señora Griselda Muñoz. Muchas gracias a usted, querida Virginia. Gracias. Radio Atlántica es tu amiga. La